6 a 10% de todas las fracturas del cuerpo humano. Y entre estas, la más común va a ser la fractura del tercio medio. De ahí la del tercio distal y de ahí la del tercio proximal. Los factores de riesgo para la fractura de clavícula es la edad avanzada, osteoporosis, mala nutrición, alteraciones osteocongénitas, también pues, violencia, prácticas de deportes extremos, cualquier caída pues, en bicicleta y así, ¿no? Y también leí que es común en los partos, en los bebés. ¿En qué ejemplo de los partos? ¿Por qué? Fractura de clavícula. Leí que al momento de sacarlos, luego por la presión que hace, se puede fracturar la clavícula. ¿Es una fractura espontánea o es una fractura inducida? Inducida, ¿no? ¿Inducida por quién? Por la mamá. Por el ginecólogo. Ah, perdón, por el ginecólogo. Cuando hay un canal cervical estrecho o puede haber un producto macrosómico y ya cuando está la cabeza casi perineana, entonces ahí el ginecólogo tiene que fracturar las clavículas para disminuir. ¿Cuál es la finalidad del hombro? ¿Si leíste algo al respecto? La finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Sí, ¿cuál es ¿para qué está perdón, ¿cuál es la finalidad de la clavícula? ¿Para qué está la clavícula? Pues para Alguien que me sostener pueda. al hombro, ¿no? Para sostener al hombro, ¿alguien más? Karina, que te veo que estás En como sí que para la implorando a los movilidad. dioses. Bueno, sí tiene movilidad, pero no específicamente. Erika. Pues para mantener alejado la extremidad del tronco, ¿no? Exacto, nada más es para darle distancia a la articulación del hombro. Entonces, cuando tenemos datos de agenesia de hombros, cuando tenemos una entidad que se llama agenesia de hombro, los niños nacen así con los bracitos todos. Entonces, la única finalidad de la clavícula es darle distancia al hombro. Bueno, obviamente, pues tiene movilidad, ¿no? Pero es la principal finalidad de la clavícula. Ok, ¿seguimos? Bueno, en la exploración física, los signos clásicos que se van a presentar en las fracturas, en la mayoría son los mismos, y va a haber deformidad, una movilidad anormal, un aumento de volumen, una crepitación ósea. A esta crepitación es la que se le dice la tecla, ¿no? De piano. Y una deformidad de la cintura escapular se va a ver. ¿Por qué signo de la tecla? Aquí. Por las teclas negras. Las Están teclas negras. sobresaltadas de las blancas. Pues al momento de que los pianistas tocan la tecla del piano, independientemente si es negra o blanca, ese es el mismo movimiento que se siente a la exploración, que sube y baja la articulación o la fractura. Ok, sí. ¿Qué más? Principalmente el signo de la tecla se va a ver en una luxación acromioclavicular. Si trae una fractura de clavícula y ustedes tocan la clavícula como si fuera una tecla, pues le va a doler muchísimo al paciente y no se va a mover. Principalmente ese signo se va a ver principalmente en la imagen que tiene el guante, que en esa luxación que es la que dice el doctor Aragón. ¿Sale? Y pues también para realizar una valoración, una exploración física completa, hay que prestar atención a pues el valor del estado neurovascular, por ejemplo, porque por aquí van a pasar pues la arteria subclavia, la vena subclavia y el plexo braquial. Entonces puede haber un compromiso de estos y pues eso hay que también checarlo. Y evaluar la condición pleuropulmonar. Para los auxiliares diagnósticos, la que pues en sí se va a usar y que va a confirmar la fractura va a ser una radiografía simple antero-posterior. Y usualmente ahí es donde se va a ver la fractura, como pueden ver aquí. Y pues ahí se diagnostica rápido, es fácil de ver, ¿no? Y ya pasando a la clasificación de las fracturas,
vamos a tener 2. Bueno, hay varias, pero las que más se usan son las de Allman y las de Neer. En las de Allman clasificó las fracturas pues solo tomando en cuenta la localización anatómica. Esto va a ser el medio, en distal y en el tercio proximal. Y en la clasificación de Neer van a estar las no desplazadas, bueno, las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 van a ser las no desplazadas coracoacromiales intactos, mientras que las tipo 2 van a ser desplazadas y en la 2A va a haber una subclasificación. La 2A van a tener los ligamentos intactos y la 2B van a tener los ligamentos parcial o totalmente separados. Bueno, Más ya que que ligamentos separados son ruptura de los ligamentos. una ruptura de los En ligamentos. la tipo A están íntegros y en la B pueden estar rotos. Sí. Seguimos. Bueno. Para el tratamiento de las fracturas de clavícula, para ver si se va a hacer un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico, primero va a haber algunas indicaciones absolutas y otras relativas. En las absolutas van a estar si es una fractura expuesta o si tiene una inminencia de exposición, una lesión neurológica y o vascular asociada, una fractura de ambas clavículas, una fractura con compromiso pleuropulmonar, un hombro flotante con un desplazamiento mayor a 2 centímetros y una fractura de clavícula con tórax inestable. Y en las relativas vamos a tener, pues, fractura de clavícula desplazada de 1.5 a 2 centímetros, una fractura de clavícula de tercio distal, alteraciones neurológicas, enfermedades, pues como son Parkinson, parálisis cerebral infantil, convulsiones, un politraumatismo y así. Y bueno, vamos a tener que 2 tratamientos. El tratamiento conservador es el que más se va a utilizar, es el que más se recomienda, aunque tiene complicaciones, como puede ser que se forme un callo hipertrófico o que hay una lesión del paquete vascular por la presión de pues, este tratamiento. Y en sí, en este tratamiento se va a utilizar un vendaje tipo Belpau o vendaje en 8, como pueden ver en esta. Y pues leí que el vendaje en 8 puede producir una lesión dérmica o compresión del paquete neurovascular, que esas son las complicaciones. Y en sí se recomienda el uso de cabestrillo, pues con la finalidad de inmovilizar pues esta extremidad del lado en que se encuentra la fractura de la clavícula. Y se va a poner por un promedio de 90 días y en adultos mayores aproximadamente 120 porque se tarda más en estructurar. Nada más acuérdense que aproximadamente entre la tercera y la cuarta semana tenemos que quitar el movilizador por el riesgo de, ¿qué habíamos quedado? De que pueden presentar algunos pacientes. Hombro congelado. Hombro congelado, exactamente. Entonces, de las 3-4 semanas tenemos que iniciar movimientos pendulares. Bueno, Y había sí, efectivamente, leído que... ¿qué? Ay, lo siento. Es que había leído que en la primera semana lo único que se tiene que hacer para rehabilitación eran como movimientos de la muñeca. Y ya después, a las 4 semanas, igual que vimos en la otra clase, se tenían que hacer los de movimientos de péndulo y así. Ok, bueno, aquí una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por ejemplo, si tú pusieras un yeso tipo calot, ¿le indicarías al paciente movilización de la cadera y del tobillo, sí o no? ¿Qué? Un calot, un yeso tipo calot. ¿Cuál es el calot, chicos? No. El pelvicopedio, ¿no? Sí, el que es el... Sí. Pero ¿De dónde a dónde va? del abdomen hasta los pies. ¿Del abdomen? No, es un pelvipodálico. Pues por eso. Ajá. No, el calot, ¿cuál es? ¿Era del tercio medio del muslo a la pierna? Exacto, al tobillo, ¿no? ¿Al tobillo, perdón? Entonces, si tú indicas un calot, ¿indicarías movilización del tobillo y de la cadera? ¿Sí o no?
No. Pues sí, sí puede inmovilizar, porque nada más es en el puro calor estás inmovilizando la rodilla. ¿Sí? Entonces, el tobillo y la cadera están libres. Entonces, puedes movilizar tobillo, puedes movilizar cadera. ¿Vale? ¿Y cuál era tu pregunta? Ya se me fue el 20. ¿A qué íbamos a eso del calor? Ah, de lo de la movilización que puede movilizar muñeca, ¿no? Pues Sí. como ves ahí en la imagen, en el dibujo que está en la parte de medio, pues la muñeca está libre, entonces no tiene nada que ver con el hombro. Estará inmovilizado, pero la muñeca, los dedos están libres, entonces sí puede movilizar muñeca y falanges. Ok, ¿Vale? sale. ¿Qué más? Y pues en el tratamiento quirúrgico en sí se ocupan más, el que se ocupa más es la fijación interna. Uh-huh. Y para esto se van a ocupar distintos materiales de osteosíntesis, o sea, se pueden ocupar placas, tornillos, y por ejemplo aquí, esta es como que un procedimiento, por así decirlo. Es que me dijo que le dijera muy general, un Sí, procedimiento de... eso se llama reducción abierta, fijación interna, con osteosíntesis tipo placa de reconstrucción 3.5, con tornillos 3.5, si te quieres ver muy elegante. ¿Sí? Y pues, si van a YouTube pueden encontrar buenos Las videos. técnicas Cómo se quirúrgicas de hace. colocación, ¿no? La neta Pero están padres, se los es en recomiendo. el tercio medio y en el proximal ¿qué buscaste? O sea, entiendes el proximal, lo que es la esternoclavicular, ¿qué podríamos hacer ahí? Ahí voy, ahí voy. Es que Ok, este sí, es síguele, el síguele, síguele. medio, Ajá. este es el distal. El distal. Ujú. En este se usan también placas y aquí, por ejemplo, Ujú. se usa una placa de gancho. Exacto, es una placa tipo gancho. Una de las contraindicaciones o de las complicaciones que nosotros podemos, más que contraindicación, complicación, es de que si ustedes ven el espacio de la cabeza del húmero, señálamelo por favor, Yamil. Ay, La del cabeza del número. húmero, ¿dónde está? Esta. Esa es la cabeza del húmero. Entre el espacio del borde superior de la cabeza del húmero a la placa, debe de haber una medida más o menos que en la radiografía es de 1 centímetro aproximadamente. Si nosotros disminuimos ese espacio que se llama espacio subacromial, ¿sí? Señálame el acromion. Ay, ay. Ese es el acromion. Bueno, esa es la clavícula, del otro lado, a la izquierda. Ese es el acromion. Esa es la coracoides, donde tienes tu Perdón, mouse. ya. Ese es el acromion. Entonces, si ustedes ven el espacio que hay entre la parte inferior del acromion y la parte superior de la cabeza, ese espacio que era de 1 centímetro está disminuido. Entonces, por lo tanto, nos puede dar un síndrome de pinzamiento o con una disminución del espacio subacromial. En pocas palabras, se puede romper el mango rotador, que pasa más o menos a ese nivel, ¿sí? Abajito de la placa, entre la placa y la cabeza. Por ahí pasa el mango rotador, luego vamos a ver esa lesión de los mangos rotadores. Ok, seguimos. Esa placa también le llaman algunos que es placa en forma de bayoneta, la parte que está por debajo del acromio. Es como si fuera la bayoneta y la placa en sí sería el fusil, haciendo una semejanza. Placa en bayoneta o placa gancho es lo mismo. Y para Gracias. la próxima... Ay, lo siento. ¿Mande? Va bien, ya. ¿Qué más? Síguele. Y para la próxima no encontré imágenes, busqué y busqué y no encontré imágenes, pero había leído que se podían usar los clavos de Kirchner para poder fijarlo. Ok, Pero bueno, que ese usualmente sería lo uno. más se ¿Y usa han es oído el hablar de tornillo. Lovenke? ¿Qué es un Lovenke? ¿Un qué? ¿Qué es un Lovenke? Mm. Voy a hacerles el ejemplo de Lovenke con una fractura de rótula, porque es lo más fácil para dibujar, ¿no? Sí. Entonces, es como un... En lo que dibuja el doctor Ahí está, Fausto, mire. Ahí está. ¿Sí se ve? pégalo No, más. está muy oscuro. A ver.
Pégalo más a la pantalla. Ahí está, ¿sí se ve? Ey, Es una fractura de rótula. Si ustedes ven, la parte que pasa, estos son clavos que pasan, atraviesan el trazo de fractura. Este es un clavo Kirchner, este es otro clavo Kirchner. Y esto que dibujé como en 8 es un alambre de acero inoxidable de 1.0 de la O. Y aquí está el nudo. ¿Sí? ¿Nadie ha ido a la playa, chicos? Los barcos. Pues ese nudo es así, parecido al que yo tengo en la imagen del dibujo. Ese nudo se llama obenque. Entonces, si yo traslapara esa imagen, la invierto y la pongo de este lado así, miren. Ahí. Así. Nada más que sin los clavos. Y coloco el puro obenque. Ese podría ser el tratamiento de la luxación o de la fractura externoclavicular. ¿Sí? Ese sería otro tipo de tratamiento. ¿Vale? Ok, ¿qué vas a comentar, Raúl? así que si me pasan en la imagen, me vas a decir, Yamil, en esa imagen que estamos viendo, en qué tipo de consolidación busca el clavillo Kirchner que está intramedular en la imagen radiológica y qué consolidación buscan hacer con la placa de reconstrucción en la imagen de tercera dimensión de la derecha. Mm, En la radiografía, ¿qué consolidación buscan? Ay, profe, la Van a repite abrir- porque no entendí. ¿Qué tipo de consolidación buscas hacer en la cirugía que está en la radiografía en la letra A? Secundaria, ¿no? pues, ajá, ¿Cuál? Secundaria. Secundaria. Muy bien, ¿por qué? porque Van bien, ¿por qué? Porque no los unieron perfectamente, ¿no? O sea, es nada más como una guía para que se forme el callo óseo, bueno, el hematoma, el callo blando y el callo duro, ¿no? Exactamente. Aquí no abrieron el trazo de la fractura. Sí entraron, si se fijan, por la parte de la articulación esternoclavicular. Nunca vieron el trazo de fractura. No tocaron el hematoma fracturario. Solamente el clavillo va a alinear los fragmentos y va a formar un callo. Exactamente, es una consolidación secundaria lo que se busca. ¿Y Y el qué modelo consolidación primario. nos va a dar en el modelo anatómico con la placa y tornillos? primaria, Primaria, ¿por qué? porque sí lo están fijando bien, o sea, sí se va Se a poder. llevaron el Pues hematoma. no van a ver callo. Exactamente, van a hacer una reducción abierta, van a ver el trazo de fractura y al abrirlo van a quitar el callo, que diga el hematoma fracturario, van a reducir los fragmentos al 100%, y lo van a fijar con una placa anatómicamente. Y por eso aquí no buscan que se haga callo, aquí la consolidación va a ser directa, per prima. Muy bien, ya entendieron el concepto de consolidación primaria y secundaria. Adelante, por favor, sigan. Un pequeño detalle técnico de donde tiene la placa. Ahí en la placa tiene un tornillo que se fija a la coracoides. Ese tornillo, ¿como para qué creen que se haya puesto? Exacto, ahí. Tal vez porque hubo una rotura de los ligamentos. Exacto. Entonces, ¿ahí qué ligamentos había dicho que se insertaban? Pues Los coracoclaviculares, ¿no? Dijo Yamil. Entonces, esa es una técnica de las tantas que existen para tratar de suplir los ligamentos trapezoide y conoide. ¿Qué creen que sea más rígido, chicos? ¿Un ligamento o un tornillo de 5 milímetros de espesor? 6.5 de hecho se coloca ahí. De 4.5, perdón, de 4.5. Imagínense una regla y vean el tornillo, ¿no? De 4.5 milímetros de espesor. Ese tornillo es de acero inoxidable, ¿sí? ¿Qué se les hace más
más resistente? ¿Los ligamentos o el tornillo de acero? ¿Es una pregunta capciosa o...? ¿No? El ligamento, ¿no? Porque Supongo son que el varios. tornillo. ¿Quién dice tornillo? ¿Quién dice ligamento? Yo digo Ligamento. tornillo. Llevamos Yo digo dos y ligamento. dos. 2 de 12. ¿Qué más? Yo digo ligamento. Voy a decir ligamento, pero no Ok. sé. 3 de 2. ¿Qué más? Yo ¿Quién digo más dice? tornillo. ¿Cuál? ¿Ya? Si son 12 alumnos. Bueno, pues les he de decir que con esa técnica que se llama Bosworth se rompe el tornillo porque es una articulación móvil y los ligamentos tienen un cierto grado de elasticidad y son más resistentes efectivamente que el tornillo de acero inoxidable. Entonces ese tornillo se ha llegado a romper con la movilidad de esa articulación. Ok, seguimos. Bueno, Perdón, ya después... Sí, perdón, ¿y cuando se rompe se tiene que volver a cambiar o...? Cuando con se el- rompe, se quita nada más la parte superior donde está la placa. La parte inferior no la puedes volver a buscar, si no, imagínate todo lo que Ok. tendrías que disecar. Y para sacar ese pedazo de tornillo está muy canijo, entonces ahí se queda, nada más quitas la parte superior. Ok, gracias. Y bueno, ya después viene el tratamiento postoperatorio, que en este primero, pues hay que observar que no haya ninguna complicación, como puede ser hematoma, hemorragia, que aún haya dolor, edema o impotencia funcional. También de nuevo hay que valorar el estado neurocirculatorio, alguna infección y la evolución de la herida quirúrgica. Y pues, como mencionamos antes, la rehabilitación. ¿En cuánto tiempo consolida esa fractura? Ya le empiezas a darle movilidad o iniciar la rehabilitación. Pues decía que 90 días. 90 días para empezar a mover un hombro. Ah, en 4 semanas. Ah, 4 semanas. En 4 Sí. semanas valoran de 4 a 6 semanas y ya empezar a mover el hombro. A Sí. las 4 semanas ejercicios de Coleman, que son pendulares circulares, como les enseñó ayer el doctor Fausto, y tal vez ya 2 semanas más ya abren los grados de movilidad de flexión, extensión, aducción del hombro, rotación interna y rotación externa. del Yamil, hombro yo te roto, ¿no? preguntaría, ¿qué porcentaje de las fracturas de clavícula tercio medio consolidan con tratamiento conservador? Pues como el 96, ¿no? La yo mayoría creo- consolidan con conservador. Así es, la mayoría consolida con conservador. Por eso los criterios mayores y menores, ¿no? Ujú. O para ver si se puede o no dejar. Pero ¿qué pasaría si tú vas al seguro, te dicen, póngase un inmovilizador de hombro? Te entra la duda, te pican la cresta, un familiar dice, no, vete a ver al del Grupo Ángeles. Llegas con el del Grupo Ángeles y te dicen, no, señor, pues eso es del seguro, esto es quirúrgico. ¿Con quién de los dos te quedarías? Pues yo qué sé, tal vez con el otro, o sea, conservador. Pero es que también se fijan en la estética y todo. Entonces, no sé. Bueno, pues el del Ángeles te va a dejar una cicatriz porque él te va a operar. Sí. Pero ¿con cuál de los dos te quedarías? Con el otro me sale más barato. ¿Cuál otro? ¿El O sea, del seguro? con el seguro. Bueno, pues te sale más Buen barato. punto. Exacto, por economía. Sí, aquí no somos- Acuérdense que casi la mayoría de los médicos no institucionales, llámese no institucionales, los del Grupo Ángeles, casi todos los meten a cirugía. ¿Por qué creen? por dinero. Exacto, porque ellos sí cobran. Entonces luego llega Yamil con derechos humanos y dicen, no, es que fui al seguro, ahí me dijeron que no era para cirugía, fui con el ABC, me cobraron 120,000 pesos y vengo a demandar al instituto y al médico que me valoró porque era quirúrgico. ¿Qué piensan de eso? Pues está mal. Mentira. Mentiras, nada más. Pues para empezar, yo creo que ahí, chicos, entra la ética médica, ¿no? Yo creo que no hemos hablado mucho de eso, pero conforme vayamos avanzando las clases de traumatología,
van a ver que el peor enemigo del médico es el mismo médico. Y los que hacen ese tipo de práctica tienen muy poca ética, dicen los maestros, ¿no? Tienen muy poca ética. Entonces, aquí el hecho no es tratar de, ¿cómo les diré? Quítenme las palabras de la boca. ¿Tratar de qué? De Aquí la fastidiar, finalidad no es de qué. De fastidiar, bueno, que es una... De echarle la culpa, ¿no? Sí. Yo creo que si entre nosotros no nos cubrimos, bueno, pues ¿quién lo va a hacer? Entonces, acuérdense que estamos en la casa del jabonero. Un día el que cobra va a estar en... No todo en la vida es quirúrgico. Hay un lema entre nosotros los ortopedistas que decimos que no somos dioses, que la vanidad la castiga Dios. Entonces, pues mejor andarnos con cuidado, ¿sale? ¿Algo más, Aquí Yamil? aquí lo importante son saber cuáles son las indicaciones quirúrgicas absolutas y relativas. Ahí es lo que nos va a dar la pauta si se va a operar o no se va a operar la clavícula. Si hay indicaciones absolutas, las va a operar el Seguro Social, el ISSSTE y en la privada, pero hay que conocer las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas? Ya las... Pásalas otra vez si quieres para que no se les... Digo, yo sé que se les va a quedar la exposición, pero esas, vuélvelas a pasar para que no se nos olviden. Esas son las 7 indicaciones que todos debemos acatar para indicar una cirugía, ¿no? Ya de ahí en fuera, todo lo que caiga. Relativas. Así es, las Y las relativas. relativas puede ser que la operes o no, 50-50, ¿de acuerdo? Si demandan a un médico del seguro porque no operó una fractura de clavícula y yo demuestro que no había ninguna indicación absoluta, pues no me van a hacer nada. Al contrario, se pueden fregar al que operó al paciente. Ahora, si hay indicaciones relativas, pues es 50-50, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a basar en cuál es la indicación absoluta para operar. O sea que no hay vuelta de hoja. Tienes indicación, hay que operarla. Indicaciones relativas, se puede valorar si se opera o no se opera. ¿De acuerdo? Seguimos. Listo, ya acabamos, ¿eh, Yamil? Sí, ya era todo. Ok, seguimos con la siguiente clase, por favor. ¿Alguna pregunta, chicos?